Buenos días, buenas tardes, bienvenidos un viernes más al vídeo de Aston Dealers de cierre de los activos semanales, como corresponde, bueno, pues al final de semana y centrarnos en los, bueno, pues en aquellos instrumentos que creemos que pueden dar mejores trades de cara a los próximos 7 días, en las que lo más importante para los mercados es que encaramos ya el final del mes de junio, para lo que les vamos a enseñar. Nos vamos a fijar, por supuesto, en los charts semanales, como siempre los viernes, pero especialmente también en los charts mensuales de los grandes índices, tanto el DAX alemán como el índice norteamericano, los tres índices, los tres majors norteamericanos, el Nasdaq, el Dow Jones y, por supuesto, el S&P 500. Los tres están en mensual, en el largo plazo para el trading, están en una envolvente alcista en formación, al mismo tiempo que la volatilidad de los tres, de todos, están en una envolvente bajista en volatilidad. Eso, evidentemente, es una combinación perfecta para los que sigan las correlaciones para, pues, realmente no solo mantener máximos históricos, sino que superarlos. En principio, desde el punto de vista técnico y con toda una semana por delante, un poco más de una semana por delante, evidentemente puede cambiar, porque sabemos que la situación pues tiene de todo menos seguridades, es todo pura incertidumbre, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el repaso habitual. En las cuestiones relacionadas con los máximos históricos, con la semana, bueno, pues empezamos, en todo caso, con el Nasdaq. Podríamos empezar con cualquier otro. Sí, la verdad es que los índices están igual todos. El Nasdaq, aquí tenemos este doble suelo a punto de activarse, y al mismo tiempo que se activa, pues llegará, se supone, tarde o temprano, porque las tecnológicas están acompañando de momento a los máximos históricos. No obstante, sí que es cierto que hacía tiempo que no se veían unos máximos históricos con tan poca celebración. Pero bueno, las incertidumbres se mantienen, las posiciones en cash de las manos fuertes, como publicábamos el otro día, siguen subiendo, y bueno, pues eso es lo que ocurre. En el caso del S&P 500 ya lo tuvimos ayer, ya llegó al récord, a máximos históricos, y en el caso del Dow Jones, por supuesto, pues exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué esperar? Pues nada, esperar simplemente a día de hoy, viernes, el vencimiento de futuros trimestrales, que es importantísimo de cara a la volatilidad. En el día de ayer se llegó a los objetivos alcistas de esos futuros, y conviene ver hoy qué pasan. Es decir, si las manos fuertes cierran posiciones y tenemos rebotes para abajo para coger beneficios, podría ser, o si realmente siguen escalando una vez llegado a máximos históricos, pues entran en fortaleza, se activan los dobles techos, siguen funcionando, se siguen formando las envolventes alcistas que hemos dicho en mensual, que las tenemos aquí. Aquí tienen, por ejemplo, esta es la del S&P 500, envolvente alcista mensual en formación. Hay una idéntica en el Dow Jones y también en el DAX. Eso veremos qué es lo que ocurre. Es una situación bastante complicada. Para las previsiones nos referimos. Desde el punto de vista técnico está bastante clara. En cuanto al petróleo, bueno, el petróleo ya está se paró en los 63, 62. Habíamos dado en petróleo en H1 como objetivo, perdón, y aquí veo la referencia, como objetivo habíamos dado los $65 barril para completar esta zona de aquí. Más que nada porque la primera expansión de Fibonacci en petróleo, en Brent, donde han bajado las reservas y además estamos en pleno conflicto con Irán, nos daba realmente una entrada, un setup alcista. Sí que es cierto que la media de 9 todavía no ha cruzado la de 14, pero bueno, el doble suelo y demás, es decir, la entrada estaba. Por el principio se paró en los... no llegó hasta los 65, que lo teníamos como objetivo, a 64,24. Es decir, veremos si en el día de hoy se mantiene la presión alcista o no. ¿De acuerdo? En este caso el petróleo, aparte de las reservas de crudo, que es así que han bajado, con lo cual es presión alcista, lo que más está mandando pues es la situación
la situación de conflicto en el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, incluso hasta el análisis técnico no es que falle, pero es muy tardío porque hay que esperar a que todas las noticias, hasta las más imprevisibles, impacten en el gráfico y bueno, pues sucede pues lo que tenemos aquí, que a veces previsiones técnicas muy claras a $65 barril pues no acaban cumpliéndose en un activo tan líquido como es el petróleo, por ejemplo. En el caso del eurodólar, pues continuamos clarísimamente con la vista puesta en semana en el índice dólar. ¿Por qué? Porque como hicimos ayer en el Club del Trade, en la masterclass de ayer sobre correlaciones, nos vamos a fijar especialmente en la correlación entre índice dólar y eurodólar. Vemos que el índice dólar está ya buscando el soporte de los 96 largos. Este es el soporte que en semana, como vemos, va a defender. Todo lo que sea perder este soporte, pues ya lo ven claramente desde el punto de vista técnico lo que va a ocurrir. Pues que iría a buscar el siguiente nivel, el siguiente soporte, que ya es la media exponencial de 100 semanas. Aquí un poco más optimistas desde el punto de vista bajista, porque vemos que la envolvente bajista no se ha cumplido, no es envolvente, pero sí que el cruce de medias está a punto realmente. 9 y 14 ya están tocándose. Si 9 atraviesa bajista, el cruce bajista 9,14 sobre 20, pues entonces sí que podríamos ver peligrar este soporte en el índice dólar y entonces pues corriendo nos vamos al eurodólar, que por correlación inversa, como pueden ver, está a punto. También los cruces aquí van algo más retrasados, pero si acaban produciéndose, yo creo que habrá, desde el punto de vista análisis técnico, fuerza suficiente para romper esta resistencia, el 1,27, e ir a buscar, pues evidentemente, cotas bastante altas con bastante alegría. No para operarlo, por supuesto, en semana, pero lo que está claro, lo que decimos siempre, es que esta es la referencia, esta resistencia que ustedes ven en semana es la referencia. Trasládensela, pues por ejemplo, a H1, aquí la tienen, o trasládensela a velas de 15 minutos, aquí lo tienen, donde quieran, pero esa es la referencia en la que es necesario, en la que hay que operar para asegurar unos buenos trades. Y poca cosa más, es decir, a la espera, repetimos, de ese vencimiento final ya de futuros de lo que queda. Las dudas que haya sobre si van a seguir máximos históricos, sobre si van a romper o no, porque una cosa es alcanzar los máximos históricos y otra cosa es activar esa situación. Bueno, especular se puede especular mucho. También es verdad que nosotros en Aston Dealers con nuestros screeners de máximos históricos, por ejemplo, en acciones norteamericanas, que se los muestro aquí, estas que tienen aquí en verde, tenemos Procter & Gamble y tenemos Pepsi-Cola, que nos han entrado también en máximos históricos tras el pullback. Es cierto que son dos acciones importantes, dos acciones de consumo, pero también es verdad que con esta situación de máximos históricos, en situaciones normales, circunstancias normales, deberíamos tener más acciones aquí en verde de las que tenemos. Pero bueno, eso simplemente el análisis técnico, como decimos siempre, hay que acordarse que no sirve para hacer futuro, sino simplemente pues para tener en cuenta cómo está el mercado y posicionarnos en base a ese mercado. Para acabar, les muestro la volatilidad que, como saben, muestra correlación inversa con los índices. Lo que les decía, igual como en el mensual de todos los índices, incluido DAX, SP500, Dow Jones y Nasdaq, tenemos en mensual una envolvente alcista, que veremos si se acaba formando o no. Tenemos la misma envolvente, en este caso envolvente bajista, evidentemente, porque es inversión contraria, es correlación contraria. Lo tenemos en los índices de volatilidad. Y si se fijan, pues aquí tenemos, con esta flecha azul de aquí, es la envolvente bajista que está en formación en la volatilidad del DAX, lo que esto daría bastante fuerza alcista al DAX para ir incluso a medio plazo a buscar máximos, ¿por qué no? Ya veremos si eso se cumple, y después en el VIX, el índice de volatilidad, pues el más seguido del mundo, como ya conocen ustedes, pues tenemos también aquí me está saliendo el diario, para acabar les muestro el mensual. Vale, aquí tenemos el mensual, hay aquí un montón de cosas que no les voy a dejar ver, y en el mensual vemos también lo mismo, que a pesar de los gaps y a pesar de las historias, aquí lo tiene la flecha azul, también tenemos
una envolvente bajista también en formación. Esta más retrasada, la del VIX más retrasada que la de la volatilidad del índice alemán, pero fíjense que bueno, todavía estamos a día 21, todavía hay recorrido para conseguirla. Desde luego, mantener máximos históricos y romper más allá necesita de una volatilidad, como todos sabemos, una volatilidad muy baja. Veremos a ver si hoy con el cierre final, el vencimiento final de futuros, pues eso se produce. Esto es todo. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.